Este es mi secreto para que el cabello crezca rápido y fuerte. Hoy voy a enseñar cómo preparé este shampoo natural y casero. Para hacer el shampoo casero necesitamos primero el romero. Aquí estoy al lado de la planta de romero. Vamos a llevar un poco de romero. Miren. Ay, qué rico apercibe. Necesito un atado de romero. Y listo, ya tengo aquí el romero. Ahora sí, vamos a ver más ingredientes que voy a utilizar. Vamos. Y también necesitamos la planta de ortiga. Miren, acá tenemos una planta de ortiga y también vamos a llevar. Esto tienen que agarrar con mucho cuidado porque tiene unas pequeñas espinas. Vamos a llevar más porque yo necesito bastante. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya me picó, ya me picó. Eso. Miren, logré sacar. Ya tengo listo la ortiga y el romero. Ahora sí, vamos a la casa para preparar nuestro shampoo casero. Vamos, y ahí está bien lavado y vamos a agregar en la olla. Y también lo que yo voy a utilizar, aquí tengo la linaza, también 2 cebollas rojas y el último ingrediente me falta es la sábila. Aquí tengo listo la planta de la sábila. Vamos a agarrar unas 2 hojitas. Vamos a sacar la hojita con el cuchillo. Eso, miren esta hermosa sábila. Yo voy a utilizar 2 hojas de sábila. Vamos a lavar las hojas y vamos a dejar por 15 minutos para que salga todo el yodo que tienen. Vamos a lavar y dejar en un recipiente. Vamos a lavar bien la hojita de la sábila. Vamos a quitar la punta y también vamos a sacar las espinas. Y esto es lo que yo voy a necesitar el día de hoy para hacer el shampoo natural. Ya van a ver, vamos a ir paso por paso haciendo el shampoo casero para nuestro cabello. Vamos a poner así en trozos pequeñitos para que salga todo el yodo que tiene la sábila. Ahora sí voy a dejar aquí por 15 minutos. Y también yo voy a utilizar la linaza. La linaza es bueno para controlar el frizz y fortalecer nuestro cabello desde la raíz. Ahora sí, vamos a agregar en la paila. ¡Ay, wow! Y estoy hirviendo agüita. Vamos a agregar toda la linaza. Y nuevamente vamos a tapar. Yo tengo 2 cebollas rojas. Voy a utilizar la cebolla para que ayude a reducir la caspa y la resequedad. Y vamos a agregar en la olla. Primero vamos a partir en 4. Ya, vamos a agregar en la paila. Ahora sí, vamos a esperar 5 minutos que hierva la linaza y la cebolla. Y luego vamos a agregar lo que es la ortiga y el romero. Como ya han pasado 5 minutos, ahora vamos a agregar la ortiga. La ortiga es bueno para detener la caída de nuestro cabello y por esa razón vamos a utilizar con toda la raíz. Vamos a cortar en trozos pequeños y es bueno para detener la caída de nuestro cabello. Ya, tengo listo y vamos a agregar nuevamente en la paila. Como ya está hirviendo la linaza, la cebolla y ahora vamos a dejar que hierva la ortiga. El romero es bueno para el crecimiento de nuestro cabello y no debe faltar como ingrediente principal. Igual vamos a poner en trozos pequeñitos para que hierva conjunto con todas las plantas que ya tenemos puesto en nuestra paila. Ahora sí, vamos a agregar. Eso. Apercibe bien rico, agüita de romero. Aquí va el siguiente atado. Ahora sí, vamos a esperar que hierva 10 minutos más y luego vamos a retirar la paila del fuego. Como ya ha pasado 15 minutos, vamos a botar esta agua que ya no nos sirve. Mire, agua verde, porque ya salió todo el yodo, por eso está verde. Vamos a lavar
Y luego vamos a llevar para sacar la pulpa. Y listo, ya está bien lavadito, bien limpiecito. Ahora sí, a sacar las pulpas. De estas sábilas vamos a sacar la pulpa. Primero vamos a partir. Y acá tengo un recipiente. Vamos a sacar la pulpa. Vamos a raspar con el cuchillo así de esta manera para sacar todo el cristalito. Y así vamos a terminar sacando todo el cristal de la sábila. Y miren cómo va separando de la cáscara. La cáscara tiene que quedar así, limpio, sin cristal. Y así vamos a sacar todo el cristal. Ahora sí, ya está listo. Vamos a sacar la paila. A ver, vamos a retirar del jabón. Miren, qué linda esta agüita. Aquí tiene muchos nutrientes y vitaminas naturales. Miren, esto vamos a pasar en un colador para que quede el agua vacía. Ahora sí vamos a pasar a esta olla. Qué linda el agua. Miren, color bien amarillo. Qué lindo. Rico aroma tiene el romero, la ortiga. Miren. Ahora vamos a pasar todo a esta olla y luego vamos a agregar con el cristal de la sábila. Y miren, así quedó. Todas las plantas que pusimos, están ya todos secos. Y aquí tenemos el ingrediente. Y vamos a dejar que se enfríe el agua y luego vamos a seguir con el siguiente paso. Ya tengo listo el agua bien colado. Ahora vamos a poner 1 litro de agua en el cristal de la sábila. Vamos a poner, esta jarrita tiene medio litro. Vamos a poner 1 litro de agua. Miren. Ahora sí vamos a mover bien con una cuchara el agua de romero y con el cristal de la sábila. Miren. Y el agua que tenemos aquí en la olla vamos a utilizar para rociar nuestro cabello. Y esto es lo que tenemos aquí en este recipiente, vamos a utilizar para hacer el shampoo. Y luego vamos a pasar al colador. Aquí tengo el colador. Esto demora para pasar. ¡Ay! Ahora sí me va a ganar, me va a ganar. Esto es de hacer con mucha paciencia. Miren cómo va cayendo el cristal de la sábila. Ay, esto no se corta. Eso. Ahora sí, vamos a mover con una cuchara para que salga todo el cristal de la sábila. Miren. Y aquí va quedando todos los grumitos de la sábila. Y miren, aquí abajo queda ya todo el puro de la sábila. Miren cómo quedó el cristal de la sábila. Ahora sí, vamos a utilizar el aceite de coco. ¿Sí se acuerdan, mis amigos, que yo lo preparé el aceite de coco? Si alguien de ustedes no han visto todavía el video, vayan a ver en mi canal. Ahora sí, vamos a poner, acá tengo en una ollita agua bien caliente. Vamos a poner aquí el frasco en baño María para que derrite el aceite, porque vamos a necesitar para poner en el shampoo. Ya está, miren. Así quedó el aceite ya derretida. Vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de coco. 1 y 2 cucharas. Suficiente. Ahora sí, nos falta el ingrediente principal. Aquí tengo el shampoo de bebé. Vamos a agregar en el cristal de la sábila. Y vamos a destapar esto. Y esto vamos a agregar en esta paila junto con cristal de la sábila.
Miren cómo va quedando. Y esto vamos a mover bien para que se mezcle bien con el cristal de la sábila y el shampoo. Y vamos a poner otro más. Eso. Y vamos a echar más agüita. Eso. Esto tiene que mezclarse bien y yo voy a mezclar de esta manera. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría aplicar este shampoo casero? Ahora sí, ya está listo todo mezclado. Vamos a embotellar porque ya tenemos aquí listos los envases. Y aquí tengo para utilizar cuando vamos a lavar el cabello. Y así voy a embotellar el shampoo natural que tengo aquí. Ya tengo llenados en 5 envases y todavía tengo bastante y vamos a utilizar el mismo envase de shampoo. Y miren cuántos frascos salieron de shampoo natural. Y así es que yo ya no tengo que comprar y tengo para guardar y utilizar para mucho tiempo. Y aquí tengo agua de linaza, de ortiga, de cebolla y romero. Vamos a poner en estos envases para rociar cuando vamos a peinar nuestro cabello. Aquí ya no tiene sábila, solo tiene romero, ortiga, linaza y la cebolla. Vamos a poner en otro frasquito más. Eso. Esto vamos a utilizar solo cuando vamos a peinar nuestro cabello. Y miren, así quedó nuestro shampoo. Y también aquí tengo los rociadores, solo con los ingredientes de campo. Ustedes vieron que yo preparé. Yo invité a 2 personas que vengan a aplicar el shampoo casero en su cabello. ¡Que pasen las invitadas! ¡Hola! Ya están aquí las 2 chiquillas. Voy a aplicar el shampoo casero preparado por la Aurorita. Ahora sí, vamos a lavar el cabello. Vamos a empezar con la Paspis. A ver, Paspis, tienes que mojar el cabello para aplicar el shampoo. En agua fría. Y no sobra, el cabello se lava en agua fría, no en caliente. Ya. A ver. ¡Ay, de la cabeza! Así primero, vamos a mojar el cabello. Cuando ya esté bien mojado, vamos a aplicar el shampoo. Pon la cabeza más allá. Paspis. Ya está. Parecen niños, tienen miedo al agua fría. A ver, ya. Como el cabello ya está bien mojado, vamos a aplicar el shampoo. Ponga. Mire. Y vamos a aplicar acá en el cabello. ¿Y shampoo de qué es? El shampoo es de romero, de ortiga, de linaza y cebolla. Wow. Eso, vamos a poner en todo el cabello. Ya está listo. Ahora sí, vamos a lavar nuevamente. A ver, tú mismo. Tú sí puedes, dale, Paspis. Ahora sí, el cabello se va a quedar bien suave, brilloso. Ya no va a quedar maltratado. Ahora toca el turno a la Esperancita. Venga acá. Pase, bota su cabello. ¡Uy! ¡Miren este cabello! ¡Wow! Bien bonito. Si alguien de ustedes quieren tener el cabello así como ella, preparen así como yo lo hice. Y muchas personas me estaban preguntando qué tratamiento tienen que utilizar para la caída de cabello. Este es el tratamiento para la caída de cabello. Ahora vamos a aplicar el shampoo. A ver, sí. Ayúdame. Eso. Ya está listo, miren. Ahora vamos a sacar todo el jabón del cabello. Ya. A ver, otra vez. Vamos a abrir la ducha. No asustar, estaba fría. A ver, tú mismo. El aroma está bien rico. Yo también voy a lavar mi cabello.
Regálenme el shampoo. Voy a poner el shampoo. Chicas. Hay que refregar bien el cuero cabelludo. Y listo, ya está el cabello bien lavado. Ahora vamos a peinar y luego de peinado vamos a aplicar el agua de todas las plantas que hicimos. Y aquí vamos a esperar en este solcito para que seque nuestro cabello y luego vamos a peinar y poner el rociador para ver cómo queda nuestro cabello hermoso y brillante. Está listo nuestro cabello sequito. Miren, aquí tenemos el rociador. Con esto vamos a poner a la paspis. Así quedó el cabello de la paspis. Vamos a dejar reposar por un rato y ahora vamos a rociar a la Esperancita. Miren, qué lindo. A ver, vamos a empezar a rociar desde el cuero cabelludo. La Esperancita tiene bastante cabello y largo. Miren cómo quedó. Esta belleza de cabello. Miren. ¿Ah? Ahora a mí me toca. Así nosotras cuidamos el cabello para que esté bien bonito. Y miren cómo quedó nuestro cabello. Después de utilizar el shampoo natural y el rociador casero. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado esta pequeña receta que he compartido con ustedes y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.